Bien, mis queridos compañeros, la semana pasada envié unos documentos, los modos de adquirir la propiedad, la ocupación y la accesión. El día de hoy vamos a comenzar a explicar cada uno de ellos para que nos adentremos un poquito más en el conocimiento. Este es el último tema doctrinario. Vamos a tratar de abarcar lo más posible para que sea más fácil su comprensión. Los modos de adquirir la propiedad, entonces, vamos a indicar que son los diferentes hechos o actos jurídicos que dan nacimiento al dominio. Dicho de otra manera, se indica que son aquellos diferentes acontecimientos o causas que van a adquirir el dominio para una persona, para un sujeto. Los hechos jurídicos, entonces, la ley los va a reconocer como parte del surgimiento del dominio para un determinado sujeto. Si repasamos un poquito la parte del curso que hemos llevado hasta el momento, vamos a recordar que cuando hablamos del patrimonio, por ejemplo, vimos que este está contenido por todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Hablamos de bienes y vimos que los bienes son aquellas cosas que la persona va a poder tomar para sí, se le va a dar un valor y va a ser parte de su patrimonio. Juntamente con los bienes vimos aquellos derechos reales y derechos personales. Vimos de una forma muy abreviada que el derecho real es cuando uno tiene el dominio sobre la cosa, es decir, aquel dominio directo y absoluto que tenemos sobre nuestros bienes. Y hablamos del derecho personal cuando una persona tiene un acontecimiento, tiene una parte dentro de una relación jurídica. Vimos de igual manera que hay hechos jurídicos, actos y actos jurídicos. Vimos entonces que los hechos jurídicos van a ser aquellos acontecimientos naturales pero que tienen consecuencias jurídicas. Y vimos que son los actos cuando interviene el hombre y esa intervención, ese cambio en la naturaleza nos dará a nosotros eh, efectos jurídicos. De esa cuenta entonces vamos a ver que los modos de adquirir la propiedad son aquellos acontecimientos en donde hacemos propio los bienes, en donde actúa el derecho personal y el derecho real. ¿Cuál es la clasificación de los derechos, de los modos de adquirir la propiedad? Primero son los modos originarios, es decir, cuando la propiedad se adquiere sin cargas. Vimos, por ejemplo, la actividad del hombre, la actividad creadora del hombre. Vimos que el hombre comienza a expandir su dominio sobre ciertos bienes dentro del mundo. Y eso es lo interesante, porque los modos de adquirir la propiedad van a ser casualmente esos hechos jurídicos en donde el hombre va a tomar el dominio, va a hacer suyas las cosas para hacer los bienes. Y la otra parte es la ocupación. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que en la comunidad primitiva eh, los hombres comenzaban a tener actividades como la caza, la pesca, la recolección y demás, pero conforme iban creciendo, ellos en comunidad iban teniendo derecho a ciertos territorios. Luego vimos que esa comunidad primitiva comienza a expandirse formando tribus y vimos que dentro de las tribus la primera forma de propiedad era la propiedad tribal. Esta es una forma de ocupación. Bien, otro modo es el modo derivativo, es decir, la traslación del dominio con cargas, los pactos contractuales. Vamos a entender que cuando el hombre traslada el dominio, lo hace con ciertas cargas. Explicaré. Por ejemplo, si es una compraventa en donde se da el dominio de una cosa a cambio de un valor, de un precio, la carga es la entrega y es el valor de la cosa. Pero vamos a ver que cuando hay una actividad o un acto jurídico traslativo de dominio, va a estar siempre enmarcado por pactos contractuales, es decir, va a haber un contrato entre las partes para poder trasladar el dominio. Aquí vamos a ver que hay dos formas derivativas de ver
o de adquirir los modos de propiedad. Una es la accesión y la otra la usucapión. Posteriormente a este video vamos a ver ya en forma muy clara y muy avanzada la accesión. Sin embargo, indicamos en clase que accesión significa juntar. Accesión significa tomar dos cosas de diferente propietario o del mismo y unirlas para hacer un solo bien. En clase hablamos, por ejemplo, de que cuando hacemos una bebida, cada quien da una parte determinada y esa parte que se hace del conjunto de cada uno de los bienes de las personas que intervienen son accesión. Recuerdo que en clase yo mencionaba, miren, mi camisa es accesión. Hay tela, hay hilo, hay botones, hay una marca, pero en conjunto todo hace un solo bien. Ese bien se llama accesión. Vamos a ver en su momento que hay accesiones de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble, el cual explicaremos debidamente. La usucapión. Dentro de los diferentes periodos de clase vimos de que la ocupación se refiere a bienes muebles y la posesión se refiere a bienes inmuebles. De esa cuenta vimos entonces que la posesión, es decir, cuando tomamos un bien que no tiene propietario ni ningún signo de propiedad y lo queremos hacer nuestro, vamos a tomarlo en forma pública, pacífica, continua y de buena fe por más de 10 años. Esto nos va a dar la posibilidad de tener una posesión legítima, pero la idea en el fondo es querer hacerla nuestra propiedad, ese inmueble hacerlo nuestro. El periodo que tenemos para comprobar que ese bien inmueble no tenía propietario y que nosotros podemos ser propietarios de aquel se llama usucapión u usucapio. Otra forma del modo de adquirir la propiedad es el modo a título universal, es decir, vamos a hablar de la titularidad que tiene el heredero universal en virtud de la sucesión mortis causa o inter vivos y derechos y obligaciones del causante. Si hablamos de la titularidad del heredero universal, vamos a entender entonces que hay varias clases de herederos. Hay un heredero universal donde él va a tomar todos los bienes, derechos y obligaciones del causante, de la persona que falleció. Pero de igual manera vamos a ver que hay un heredero particular o legatario, el que miraremos posteriormente. Dentro de esta titularidad del heredero universal, vamos a ver que hay una sucesión mortis causa, es decir, una sucesión por causa de muerte. Esta sucesión por causa de muerte, como también ya lo mencionamos en clase, va a ser testamentaria cuando la persona otorga un testamento para él decidir en ese instrumento público, en ese contrato, que a qué persona le va a entregar él sus bienes, derechos y obligaciones. Es decir, el testamento va a tener efectos después de la muerte del causante. Sin embargo, hay personas que no van a poder otorgar testamento o no lo quieren hacer y hay una sucesión legal o ab intestato. Y de esa cuenta entonces vamos a entender que hay una sucesión legal, donde de igual manera vamos a ver que todos los que reciben la herencia en virtud de esta forma intestada son herederos universales. Sin embargo, vamos a ver también de que hay algunos acontecimientos donde se entrega la propiedad, como las donaciones, que en su momento le vamos a hablar de ellas, que pueden ser por causa de muerte, mortis causa, o inter vivos, una donación entre personas vivas. Vamos a ver también entonces que de este modo, a título universal, donde se adquiere la propiedad, van a estar los derechos y las obligaciones de los bienes del causante. Entonces encontramos, como ya indicaba, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. El otro modo de adquirir la propiedad es a modo o a título particular. Vamos a ver entonces que ese modo de adquirir la propiedad van a ser, en principio, los legados. ¿Qué son los legados? Indiqué anteriormente que hay dos clases de herederos: el heredero universal y el heredero particular o legatario. Este último heredero particular o legatario va a adquirir
los derechos, las obligaciones, los bienes del causante en forma concreta. Es decir, el causante va a indicar en su testamento qué parte de sus derechos, bienes y obligaciones le corresponde a este heredero. Yo podría indicar en mi testamento que voy a dejar como mi heredero legatario o particular a una persona y le voy a entregar una propiedad, y esa propiedad la describo para que no haya equívoco de cuál es la propiedad que él va a adquirir. Vamos a encontrar también a este modo, a título particular, la compraventa como un contrato formal, muchas veces solemne, en donde una persona entrega su bien, entrega sus bienes, su propiedad a otra persona a cambio de un precio. Vamos a ver otro contrato que se llama el contrato de permuta, en donde las personas intercambian las propiedades. Hablemos de lo que es común en nuestro medio. Mira, cambiemos, pero como lo mío vale un poco más que el tuyo, me das un ribete. Significa esto de que van a cambiar la propiedad, pero una de ellas, que tiene un mayor valor, va a darle una cantidad de dinero. En la permuta, ustedes en obligaciones 4, obligaciones 2, que es civil 4, los contratos en particular, van a ver que la permuta va a darse cuando ese ribete no es mayor al 50% del valor del bien permutado. Otra forma, a título particular, es la donación inter vivos y la donación mortis causa. En este curso de Civil 2 vamos a ver en la última parte lo que son las donaciones desde el punto de vista sustantivo. Es decir, vamos a ver no el contrato en particular, sino aquel acto en donde una persona va a entregar, va a regalar sus bienes en vida o después de muerto. Cuando hablamos de donaciones, vamos a hablar de que una persona dona, regala su propiedad. Otro modo es el modo intervivos, es decir, la transmisión de la propiedad en vida. Y vamos a ver acá otro montón de contratos que son traslativos de dominio. Dicho de otra manera, fuera de los legados, la compraventa, la permuta y la donación, vamos a ver que hay otros contratos que son traslativos de dominio, es decir, contratos donde una persona le entrega sus bienes a otra persona, le traslada el dominio. Esta forma va a ser entre personas que están vivas, es decir, un modo de adquirir la propiedad inter vivos, es decir, en vida. La otra causa o la otra forma es el modo mortis causa, es decir, cuando la persona va a dejar su propiedad, pero esta surge después de la muerte del titular. Otra forma es el modo a título gratuito, es decir, cuando la transmisión, sin que el titular de la cesión adquiera ninguna otra prestación, la sucesión o la renta vitalicia. Por ejemplo, si hablamos de que se adquiere la propiedad a un título gratuito, esta transmisión va a darse sin que el titular adquiera ninguna otra prestación, es decir, ninguna carga. ¿Recuerdan ustedes que en clase nosotros vimos de que muchas veces cuando hablamos de prestación hablamos de qué actitud que tiene el deudor respecto del acreedor, es decir, el pago? Sin embargo, vamos a entender que muchas veces una persona traslada su dominio, pero lo hace sin que la otra persona tenga cargas. Por ejemplo, la donación, por ejemplo, la herencia. Si son una donación pura, gratuita y simple, quien recibe esa donación no la va a adquirir sin ninguna carga. Es decir, va a ser pura, gratuita y simple. De igual manera vamos a ver, por ejemplo, que hay un contrato de renta vitalicia en donde una persona se va a comprometer a darle una cantidad de dinero a otra persona durante su vida. Es decir, una cantidad de dinero, una renta durante la vida, porque se llama renta vitalicia. Otra forma de adquirir la propiedad, vamos a ver que es a título oneroso. Es cuando hay un intercambio recíproco de prestaciones, es decir, cuando hay un precio. Algunos me preguntarán, licenciado o Carlos,
dentro de lo que usted dijo, tal vez repitió algunos aspectos. Sí se repiten. Por ejemplo, los modos a título particular vamos a ver que pueden estar de igual manera a título particular. La compraventa es a título particular, pero regularmente la compraventa es onerosa porque hay un intercambio de bienes, un intercambio de dinero. Vamos a ver igual que el título gratuito, hablamos por ejemplo de los legados cuando son puros, de aquella titularidad que tiene el heredero universal, etc. ¿Cómo evoluciona todo esto que estamos hablando? Bien, en principio vamos a ver un sistema romano. En el sistema romano, el modo de adquirir la propiedad era simple, es decir, existía únicamente un convenio de voluntades, una declaración de voluntad. Si hablamos, por ejemplo, de una compraventa en el sistema romano, simplemente era la entrega de la cosa. Igual yo he indicado en clase que aún en este momento romano no había una diferenciación entre bienes muebles y bienes muebles, sino eran considerados de forma igual y tratados en forma igual. En el sistema germano, allí hay una distinción de bienes muebles y bienes inmuebles. Si hablamos de los bienes muebles, que ya lo hemos hecho en clase, vamos a indicar que son aquellos bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin que ellos pierdan su propia naturaleza. Dentro de los bienes muebles vamos a encontrar la clasificación que hay un inmueble raíz, un inmueble por incorporación, otro por destino y analogía. Vimos entonces que el inmueble tiene 4 formas de entenderse. El inmueble raíz, que es el terreno, la finca, como dice el registro de propiedad, mientras que hay bienes muebles que se van a incorporar al inmueble. Vimos en clase, por ejemplo, el edificio, que hay cosas muebles que se adhirieron al inmueble y son parte de él, y bienes por incorporación y analogía. Dentro del sistema germano entonces ya existe una diferenciación. Vamos a ver que los bienes muebles se van a entregar por simple tradición, es la simple entrega, mientras que los inmuebles ya van a tener un tratamiento diferente. Es decir, la entrega no va a ser por simple tradición, por simple entrega, sino va a haber dentro de ellos un pacto contractual. Ya se comienza a pensar en lo que es el título y el modo. Dicho de otra manera, el título entonces va a ser el consentimiento de acuerdo de voluntades. Yo quiero venderte, tú me quieres comprar, yo te voy a pagar y tú aceptas mi dinero. Hay un acuerdo de voluntades, hay un consentimiento y hay un modo. El modo es la tradición efectiva de la cosa, es decir, lo que hablamos nosotros como modo es cuando entregamos la cosa. La gente dice, yo tengo aquí mi título, dice, y enseña un documento, un testimonio, en donde aparece que él compró. Ese título no es más que aquel acuerdo de voluntades al que llegaron las partes cuando hubo un contrato de compraventa que fue traslativo de dominio. Pero el modo va a ser aquella efectiva tradición, es decir, la entrega, cuando la cosa ya está a nombre de quien la compró. Es decir, aquel modo, por ejemplo, en el registro de la propiedad, vamos a ver que están inscritos los bienes inmuebles dentro de otros. Entonces, el título es aquel documento donde está el consentimiento, el acuerdo de voluntades, y el modo, la forma de la entrega de la cosa. En el sistema francés, vamos a ver que hay cláusulas contractuales. En el Código de Napoleón, vamos a ver, como ya indicaba, de que los bienes muebles se entregan por el simple consentimiento, la simple tradición. Desaparece el modo y subsiste el título. Es decir, ¿por qué desaparece el modo en los bienes inmuebles? Porque la entrega es por simple tradición. Y subsiste el título, por supuesto, porque hay un consentimiento, hay un acuerdo de voluntades. Mientras que en los inmuebles vamos a ver que existe un contrato, es decir, existe un título en donde aparece el consentimiento, el acuerdo de voluntades. Dentro de la clasificación legal vamos a ver la ocupación, la enajenación, la sucesión y la prescripción. Como he dicho en clase, estos
van a ser temas muy claros y muy específicos que trataré en su momento. Así que de momento solo voy a mencionar algunas cosas. El próximo tema de clase va a ser la ocupación. Es decir, cuando vamos a tomar bienes muebles que no tienen propietario y los vamos a hacer nuestros. Enajenar significa hacer ajeno lo que, perdón, sí, hacer ajeno lo que es mío, perdón. Cuando hablo de enajenar significa la compraventa, la entrega del dominio, aquel acto traslativo de dominio. Dentro de ellos vimos la compraventa, la permuta, la sucesión, la donación y algunos otros contratos que miraremos en su momento. En las sucesiones vimos que hay sucesiones testamentarias e intestadas, que son los últimos puntos de este programa. Y la prescripción, vamos a ver en su momento que hay una prescripción negativa o liberatoria y una adquisitiva o positiva, y lo vamos a ver precisamente cuando miremos la posesión y otros temas relacionados con esto. Por hoy, pasen feliz noche y hago entrega de la próxima clase en forma inmediata para que ustedes puedan estudiar. Hasta pronto.